Buenas tardes. Hoy es el 16 de junio del 2017. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a nuestra videoconferencia de los viernes por la tarde en larushpac.com. Me acompaña Michael Steger vía video, miembro del comité político que nos acompaña desde San Francisco, California. Nos da gusto que nos acompañes, Michael. Quiero empezar la videoconferencia haciendo referencia al artículo principal que fue publicado en larushpac.com el sábado pasado, que todavía es muy importante y que ha probado ser cada vez más urgente en la semana a medida que progresó. Se los voy a poner en la pantalla. Como pueden ver, el título del artículo era LaRouche, detengan el fraude del FBI, detengan el golpe contra el presidente. Lo que los medios mentirosos no te dicen. El señor LaRouche hizo una advertencia muy clara. Lyndon LaRouche ha hecho un llamado al pueblo estadounidense para detener el golpe en marcha en contra del presidente Trump, lo cual fue alimentado el jueves por el testimonio mentiroso del despedido director del FBI, James Comey, ante la Comisión Selecta del Senado sobre Inteligencia. LaRouche advirtió de que el golpe es una operación al estilo del FBI que intenta destruir a Estados Unidos, y si no es detenido, el mundo enfrentará una guerra total. Como recordarán, ese artículo fue elaborado, dijo, el 7 de junio, el exdirector de Inteligencia Nacional Clapper reveló el actual motivo para el golpe en contra de Trump en declaraciones que hizo en Australia. Él dijo que la apertura de Trump para que haya la paz con Rusia, la plataforma en base a la cual el pueblo estadounidense eligió a Trump, estaba en sí misma totalmente en contra de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, en efecto, y él lo caracterizó como equivalente a la traición. El artículo luego dijo, ya se conocía en el Washington oficial, mucho antes de la elección, de que el presidente Obama, en alianza con los británicos, con la candidata Hillary Clinton, el director del DNI Clapper, el director de la CIA Brennan, el director del FBI Comey, condujeron a Estados Unidos en el curso de la guerra con Rusia y China, la cual pretendían activar totalmente con la elección de Clinton. En lugar de eso, Trump fue elegido, catalizando el golpe que siguió. Y este es un punto muy crucial que hizo el señor Lyndon LaRouche. El presidente Trump mantuvo su promesa y estableció mejores relaciones con tanto Rusia y China, que buscan la cooperación con Estados Unidos para desarrollar al mundo basado en grandes proyectos de infraestructura. Ese es el único tema aquí. Así que yo quería repetir nuestra referencia a ese artículo porque es una advertencia muy importante del señor LaRouche y, como dije, se ha vuelto aún más relevante y más urgente en esta semana. Como pueden haber visto, también publicamos un video de 11 minutos en la página de LaRouchePAC que se llama A detener el golpe contra el presidente, que ya está circulando ampliamente y debe continuar siéndolo. Pero exactamente como advirtió el señor LaRouche en esa declaración que les acabo de leer, si esta campaña contra la presidencia de Estados Unidos no es detenida, puede conducir a consecuencias muy peligrosas para Estados Unidos y para el mundo. Aunque la muy repugnante propaganda e incluso las amenazas directas contra la vida del presidente empezaron inmediatamente después de que tomara posesión de la presidencia, como vimos con el artículo en la revista de noticias alemana Der Spiegel. Durante la última semana y media vimos una escalada alarmante de tales amenazas y en forma cada vez más explícita, tales como la comediante Kathy Griffin sosteniendo la cabeza cortada del presidente Trump, o la producción actual de la obra Julio César en Central Park, que muestra la caricatura del presidente Trump y su esposa, la primera dama Melania Trump. Estas amenazas son serias, deben detenerse inmediatamente, son peligrosas y crean un ambiente, como se ha dicho correctamente, un clima de violencia, en el que personas muy trastornadas y perturbadas, como el tirador en Alexandria, actúan en base a este tipo de propaganda y actúan en base a esas amenazas.
y gracias al destacamento de la policía del Capitolio que acompañaban al congresista Steve Scalise, se evitó una masacre en ese juego de entrenamiento de béisbol de los republicanos el jueves. Pero las partes responsables en este país deben reconocer las advertencias de Lyndon LaRouche de que este intento de golpe y este clima de violencia deben detenerse inmediatamente o nos llevará al caos o incluso a la guerra total. Él dijo, es hora de que la gente estadounidense hable y termine este intolerable y altamente peligroso intento de golpe. Y estamos viendo una actitud cambiante entre ciertos sectores de la población en Estados Unidos, debido a la intervención muy vocal y directa de la LaRouche PAC y el movimiento de LaRouche, incluyendo en la ciudad de Nueva York y en otros lugares. Un rechazo de esta campaña de propaganda, incluyendo un creciente reconocimiento de que las interminables y duraderas audiencias del Russiagate, que ocurren prácticamente todos los días en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, no son más que una cacería de brujas al estilo macartista. El presidente Trump usó correctamente ese término y se ha llevado a cabo ahora por varios meses y se le ha invertido recursos ilimitados y ha obtenido cero evidencia hasta ahora. Lo que el pueblo estadounidense desea saber no es todo este cuento fabricado por los medios, sino cómo su gobierno debidamente elegido, ya sean los republicanos o los demócratas, sino la gente que fue elegida para representarlos, qué planea para resolver los temas verdaderamente urgentes de vida o muerte que enfrenta el pueblo estadounidense cada día. La infraestructura que se derrumba, como sabemos, tenemos el llamado verano del infierno que se nos viene encima en Nueva York, los niveles de vida que se derrumban, los salarios que se derrumban, un sistema de salud que no funciona, proporciones epidémicas de adicción a las drogas y muertes por sobredosis de drogas, una burbuja de Wall Street que está a punto de explotar, lo cual tendría consecuencias peores que en el 2008. Esos son exactamente los temas que el gobierno de Trump fue elegido para resolver. Pero el gobierno de Trump debe ahora comenzar a cumplir sus promesas. No se trata de un tema que se hace gradualmente, una pequeña solución aquí, un poquito allá, sino es una misión nacional que necesitamos de la presidencia de Estados Unidos, de movilizar al pueblo estadounidense de la manera que Franklin Roosevelt lo hizo, en la forma en que John F. Kennedy hizo eso, obteniendo esto. Es importante que el presidente haga realidad este gran proyecto de infraestructura, por no mencionar el que cumpla con su promesa de campaña de restablecer la ley Glass-Steagall. Francamente, si hay alguien a quien este presidente debe expulsar, debe ser este payaso, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin, quien ha ido repetidamente frente a las audiencias del Comité del Senado y ha mentido hasta por debajo de los dientes de que la Glass-Steagall de la que Trump estaba hablando no era la Glass-Steagall que estaba en la plataforma republicana, no es la Glass-Steagall que se llama la Glass-Steagall del siglo XXI. Esto ha sido denunciado correctamente por varios senadores estadounidenses en sesión, la senadora Warren, el senador Sanders, pero estas son medidas concretas que se deben tomar de inmediato si el presidente Trump quiere movilizar al pueblo estadounidense para combatir este ataque de propaganda masiva y reclutar a los ciudadanos estadounidenses para movilizarse junto con el presidente debidamente elegido de Estados Unidos. Una cosa que sé que vamos a abordar en esta discusión, en este programa de hoy, es el punto enfático del señor LaRouche de que lo que necesitamos ahora es crédito federal dirigido a gran escala de una forma hamiltoniana. Helga Sepp LaRouche ha reiterado este punto en varias discusiones esta semana. Lo que sigue surgiendo en torno a discusiones de la llamada infraestructura, incluyendo una conferencia muy importante a la que Diane Sare atendió en Nueva York hace unos días, es la cuestión de la privatización de las grandes obras de infraestructura y el financiar la nueva infraestructura a través de la llamada inversión privada. Como lo dijo Helga LaRouche, esto no es solamente
simplemente totalmente inadecuado, nunca funcionará, pero también es un acto criminal de hecho, como lo vimos en la muy real privatización criminal después del derrumbe de la Unión Soviética. Las grandes privatizaciones de las compañías estatales en Rusia y en los antiguos países de la Unión Soviética y la privatización de la infraestructura que hundió a la población allá en un derrumbe demográfico y una verdadera edad de las tinieblas, mientras un pequeño grupo de criminales oligarcas saquearon a toda la región. Lo que necesitamos no es eso, sino lo que necesitamos es el sistema americano. Como el presidente Trump mismo hizo referencia directamente a esto durante su gobierno. Es decir, Alexander Hamilton, Abraham Lincoln, eso es el sistema americano que construyó a Estados Unidos. Y a lo que quiero pasar ahora, antes de que entremos en una discusión más a fondo sobre esto, es lo que el señor LaRouche también enfatizó en esa advertencia a la que me referí al principio de la videoconferencia. Él dijo el hecho de que Trump fue elegido catalizó este tipo de golpe de estas facciones que han tratado de sacarlo de su puesto y de escalar la guerra de enfrentamiento entre Estados Unidos, Rusia y China. En lugar de eso, han visto que el presidente Trump se ha acercado a China, continúa acercándose a Rusia a pesar de la enorme presión de no hacerlo, y ven que esos países buscan la cooperación con Estados Unidos para desarrollar un nuevo paradigma, un nuevo sistema internacional basado en grandes proyectos y el desarrollo. Y ese es el tema subyacente aquí, y no otro. Lo que quiero hacer ahora, antes de tener la discusión con Michael, es compartirles algunos extractos del diálogo que el presidente Putin de Rusia tuvo con la gente de su país y también con la gente internacionalmente en su videoconferencia anual directa. Esta duró más de 4 horas y voy a ponerles en la pantalla un par de fotos de esto y voy a leerles algunas preguntas y las respuestas que él dio, porque estas son declaraciones directas del presidente Putin. Directamente abordan la cuestión que el señor LaRouche acaba de plantear. ¿Cuál es la perspectiva de la relación pacífica entre Estados Unidos y Rusia? Como verán, esta es una foto del presidente Putin. Este fue el programa de llamadas donde recibió preguntas en vivo. Y esta fue la primera pregunta de un estadounidense. Dice: saludos, señor Putin. Mi nombre es Jeremy Bowling. Yo vivo en Mesa, Arizona, en Estados Unidos. Soy tu gran partidario. Soy muy prorruso y le deseo mucha salud y éxito en su vida. Mi pregunta es esta. Como un estadounidense que está aquí en Estados Unidos y ve la rusofobia racista, que es una locura en mi país, ¿qué consejo me daría para ayudar a dejar las cosas claras? Para ayudar a que mis compatriotas estadounidenses entiendan que Rusia no es el enemigo. El presidente Putin le responde: en primer lugar, le estoy muy agradecido por esta pregunta. Puedo decirle, como el actual jefe de Estado ruso, que conozco las actitudes de nuestro pueblo, que no consideramos a Estados Unidos nuestro enemigo. 2 veces en la historia, cuando estábamos pasando por tiempos muy difíciles, unimos nuestros esfuerzos. Éramos aliados en 2 guerras mundiales. En el pasado, el Imperio Ruso desempeñó un papel importante en ayudar a Estados Unidos a ganar la independencia y apoyó a Estados Unidos. Vemos la rusofobia que abunda en Estados Unidos. Y pienso que esto es principalmente el resultado de la escalada de las luchas políticas internas. No creo que tenga el derecho de darle ningún consejo. Yo simplemente quiero darle las gracias por esta postura. Tenemos muchos amigos en Estados Unidos. Mis colegas estadounidenses me lo dicen. Y las encuestas tomadas hace un mes demuestran que tenemos muchos amigos allí. Es cierto que, desgraciadamente, tal histeria está destinada a afectar el estado de ánimo, pero permítanme asegurarles que también hay muchas personas en Rusia que tienen un profundo respeto por los logros del pueblo estadounidense y esperan que eventualmente nuestras relaciones vuelvan en la dirección correcta, en lo que tanto nosotros como Estados Unidos estamos extremadamente interesados. Así que esa fue su respuesta a la primera pregunta. Después recibió la pregunta del redactor de un periódico
periódico ruso de Moscú, que también preguntó sobre lo mismo, dijo: una de las tendencias actuales es que las relaciones bilaterales se están deteriorando y hay rusofobia, junto con informes diarios sobre las nuevas iniciativas antirrusas, incluyendo las sanciones. Al mismo tiempo, existe una creciente demanda no solo para estabilizar, sino también para mejorar las relaciones ruso-estadounidenses. En una audiencia del Senado anteayer, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo algo en el sentido de que cada vez que se reúne con sus colegas extranjeros, desde su nombramiento, le han pedido que estabilice las relaciones con los rusos. Y luego dijo: dentro de 3 semanas, el grupo de los 20 se reunirá en Hamburgo, donde usted se reunirá con el presidente Trump de Estados Unidos. Es posible que estas pláticas ayuden a presionar estas tendencias negativas hacia unas más positivas y posiblemente incluso hacia una mejora radical en nuestras relaciones con Estados Unidos. ¿En qué áreas y en qué temas puede la cooperación ruso-estadounidense ser productiva y de beneficio mutuo? Yo creo que estas cuestiones no solo preocupan a las personas en Rusia y en Estados Unidos, sino también a muchos otros países. El presidente Putin respondió de la siguiente manera: tú sabes también como yo las áreas en las que podemos trabajar en conjunto con Estados Unidos, lo que incluye sobre todo el control sobre la no proliferación de las armas de destrucción masiva. Nuestra cooperación en esta área es absolutamente natural. El maldecir e intercambiar insultos con el gobierno de Estados Unidos sería el peor camino a tomar. Debemos trabajar juntos para luchar contra la pobreza en el mundo. Hay una situación desastrosa en muchas partes del mundo y esa es una de las fuentes del radicalismo y el terrorismo, esta pobreza en todo el mundo. Y debemos decidir juntos cómo abordar este problema. Entonces el presidente Putin dijo: por cierto, trabajamos junto con Estados Unidos para resolver el problema nuclear iraní y llegamos a un acuerdo, encontramos una solución. Hay ejemplos positivos de cooperación. El gobierno anterior de Estados Unidos reconoció directamente el importante papel que hemos desempeñado en la solución de este problema. ¿Podemos llegar a acuerdos y trabajar juntos entonces? Por supuesto que sí. En el problema sirio y el Oriente Medio en general, está claro para todos que no habrá ningún progreso sin un trabajo constructivo conjunto. También tenemos mucha esperanza en el papel constructivo de Estados Unidos en resolver la crisis en el sudeste de Ucrania. Luego dijo: un papel constructivo, como dije. Ya ves que entonces hay muchas áreas en las que podemos trabajar juntos, pero esto solo no depende de nosotros. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Lo he dicho antes y lo digo de nuevo ahora, que esto es claramente una señal de una lucha política interna cada vez más intensa y no hay nada que podamos hacer aquí. No podemos influir en este proceso, pero estamos listos para un diálogo constructivo. Repito, esto fue de un diálogo de 4 horas que el presidente Putin tuvo con el pueblo de Rusia y la gente internacionalmente. Pero es un punto muy importante que él hace aquí, de que los rusos están listos para un diálogo constructivo. Obviamente el presidente Trump tiene una muy buena oportunidad ahora en 3 semanas, en la cumbre del Grupo de los 20, próximamente, de sentarse directamente con el presidente Putin y entablar en ese diálogo directamente. También quiero señalar que durante el transcurso de esta semana hubo una presentación de gran éxito en Showtime de una serie de 4 entrevistas que fueron producidas por el director de cine Oliver Stone. Esto se basó en las entrevistas con el presidente Putin ocurridas durante los últimos 2 años y medio antes de las elecciones y luego una última que se produjo después de las elecciones. Es imposible resumir estas entrevistas, pero realmente es una oportunidad que los estadounidenses rara vez tienen de escuchar al presidente Putin en sus propias palabras, hablando de cómo llegamos a este punto, su visión de los puntos de perspectiva de la colaboración con Estados Unidos,
lo que piensa Rusia de lo que se ha hecho para acorralar y amenazar a Rusia durante los últimos 10 a 15 años y su comprensión de lo que son las necesidades estratégicas y las realidades estratégicas, no solo del momento presente, sino que, como dijo repetidamente, hay muy pocas personas que tengan la capacidad de pensar de 25 o incluso a 50 años en el futuro y ver el presente desde cuáles son los desafíos que las generaciones futuras tendrán que resolver juntos. En cierto momento, incluso, hace un llamado para un nuevo paradigma de las relaciones internacionales, muy similar a lo que el movimiento de LaRouche ha pedido desde hace varios años. Con esto dicho, a manera de introducción, permítanme invitar a Michael a que presente algunos puntos aquí, y entonces creo que podemos adentrarnos un poco más en la discusión. Probablemente valga la pena empezar desde donde tú terminaste, Matt, que es esta entrevista entre Oliver Stone y Putin. Hay una serie de niveles de la entrevista. Son 20 horas de grabación, solo se presentaron 4 horas editadas. Pero lo que se ve de la discusión, y es útil porque no es simplemente una entrevista con Vladimir Putin, pero lo que Putin provee, como tú mencionaste, es una perspectiva de 25 a 50 años. Él capta una sensación de liderazgo de una manera que no se ve en la cultura estadounidense durante algún tiempo, excepto probablemente Lin. Reconoce que lo que determina el valor del individuo y la vida es un sentido de la inmortalidad. Él hace referencia a los 25 a 50 años. Él descarta las cuestiones de dinero y de poder. Y dice que la razón por la que sigue siendo presidente no es que se haya acostumbrado tanto al poder que no podía prescindir de él, sino que está comprometido con un solo objetivo, del desarrollo económico de su país. Eso realmente captura en esa perspectiva de 25 a 50 a 100 años, un sentido de la inmortalidad de un individuo. ¿Con qué contribuyen nuestras vidas? Esa es, en realidad, la base del liderazgo político. Por eso, Putin ha tenido tanto éxito en el escenario mundial, porque ha sido capaz de enfrentar los fracasos de liderazgo de Clinton, especialmente desde el final de su mandato, pero más obviamente Bush y, por supuesto, Obama. Y porque es capaz de lidiar con la locura de Estados Unidos hoy. Pero el otro nivel que es importante señalar es que Oliver Stone ha hecho claramente un cambio en términos de su intervención. Él reconoció en algún momento que estábamos convergiendo de nuevo en otra posible aniquilación nuclear y guerra nuclear. Hay valor y vulnerabilidad en la intervención de Oliver Stone, porque él está allí para tener un diálogo muy abierto y vulnerable con Putin. Y tiene la intención de hacer una intervención política en Estados Unidos. Creo que la gente tiene que darse cuenta de esto. Él está enfrentando lo que se ha convertido en este tipo de cultura política perversa en Estados Unidos. Esta llamada izquierda de Obama, que ahora está pidiendo un golpe por parte de la CIA y del FBI, una guerra con Rusia y medidas de un estado policíaco, un completo control de los medios, el asesinato del presidente. Esa es la izquierda de Obama ahora. Es solo fascismo, como Lin ha dicho en los últimos días. Pero él está interviniendo en eso y en toda la cultura. Hay una cierta clase de valor expresado en esa entrevista y lo que él está presentando. Claramente, la gente debe ver esta entrevista. Con suerte, esto será más público. Hay material en YouTube que la gente puede ver. Pero hay una intervención y creo que deja claro qué tipo de intervención es ahora necesaria. Lin ha establecido el estándar en este tipo de intervención política en Estados Unidos. Vamos a ponerlo en contexto. Como mencionaste, hay un golpe en curso contra la presidencia de Estados Unidos. Esto es algo que se declaró claramente después de la elección del presidente Trump, que o bien va a tener que renunciar, llevado a un juicio político o asesinado. Y está el Weekly Standard y varias publicaciones en toda Europa, especialmente en Gran Bretaña, que están muy centradas en la eliminación de Trump por cualquier medio necesario. Creo que lo que hemos visto en los últimos 7 meses es un intento muy triste de tratar de vincular la campaña de Trump con una colusión rusa.
Los enemigos que atacaban a Trump sabían todo el tiempo que no había una complicidad con Rusia. Toda la cosa era un fraude fabricado. Pero lo que ellos esperaban, uno, podrían evitar que tomara su puesto como presidente. Recuerden, poco después de que él ganó, hubo el intento de evitar que tomara posesión de su cargo, debido a las acusaciones y preocupaciones de que tal vez él era un agente ruso. Pero eso no impidió prestar juramento. Desde entonces, hemos visto una escalada con respecto a la cuestión de la complicidad rusa. Intentaron capturar a la presidencia con un intento de golpe por parte del Consejo de Seguridad Nacional, como lo vimos con el ataque de Siria, pero que también falló. Así que ahora estamos viendo que están reciclando las mismas historias. Jeff Sessions fue llamado para testificar en el Senado. Esto no llegó a ninguna parte. Y él los denunció. Él dijo, ¿quién sirvió a este país durante 35 años? Independientemente de cuáles son las políticas de Jeff Sessions, él sirvió al país durante 35 años. Él no es un agente ruso. Él no es un traidor al país. Estas acusaciones son simplemente salvajes. Son casi inconcebibles si uno no entiende el contexto más amplio. Así que este cuento de Russiagate está acabándose. El fiscal independiente que fue nombrado cuando Trump despidió a Comey ni siquiera está investigando la complicidad rusa per se. Él no está investigando la obstrucción de la justicia. Y el presidente Trump ha sido muy listo en esto con su cuenta de Twitter y señaló que ya no hay una historia de Rusia, por lo que ahora es solo la obstrucción de la justicia en la historia de Rusia. No tiene sentido en ese contexto que vemos ocurrir a medida que continúan promoviendo esto y seguirán haciéndolo. Van a traer a los amigos de Obama, Jay Johnson, secretario de Seguridad Nacional, van a seguir reciclando o van a llevar a cabo audiencias para que siga la historia en la prensa. Pero claramente lo que hemos visto en las últimas 2 semanas lo ves en la obra de Nueva York de Julio César, donde un individuo vestido de Donald Trump o Julio César vestido como Donald Trump es ritualmente apuñalado noche tras noche en el escenario en la ciudad de Nueva York. Esto está respaldado por CNN, esto está respaldado por el New York Times, está respaldado por otras compañías de medios de comunicación, por la ciudad de Nueva York. Ves a Kathy Griffin en su pose de terrorista sosteniendo la máscara decapitada de Trump. Así que ven que hay una intención de escalar la violencia. Vemos un intento de asesinato en masa contra hasta 15 personas, los miembros del Congreso, el Senado, los dirigentes del Congreso, atacándolos porque son republicanos. Y el tirador es un tipo que al parecer dejó a su esposa para vivir en una camioneta durante 2 meses en Alexandria, Virginia. Bien conocida por atacar a la organización de LaRouche, nos atacaron para ponernos en la cárcel a través de un juicio sumario. Aquí hay muchos agentes de la CIA y del FBI que son criaturas de pantano. Y este tipo está acampado por 2 meses y ataca a los republicanos para llevar a cabo un asesinato en masa. Y quizá por las circunstancias de que había un par de policías del Capitolio y que la puerta estaba cerrada en un lado del campo de béisbol, esto no terminó en una masacre. Y esperemos que todo el mundo se recupere. Pero este es un mensaje claro. Si estás asociado con Trump, estás asociado con el Partido Republicano de Trump, son un blanco para ser asesinados. Este es un intento de asesinato cuyo blanco es la presidencia de Estados Unidos. No es sorpresa porque esto es lo que dijeron que iban a hacer. Yo creo que todo esto demuestra que la desesperación, el pánico y la histeria de nuestros enemigos del Imperio Británico está aumentando por las mismas razones que hemos abordado en esta página y en estos diálogos. Porque el paradigma de la franja y de la ruta, un paradigma de crecimiento entre Rusia y China, ahora se está consolidando en todo Eurasia y África. El Senado de Estados Unidos hace un par de días intentó aumentar las sanciones contra Rusia, atacando incluso sus exportaciones de petróleo y gas. En Alemania, el ministro del Exterior y el canciller austriaco Kern, que se han opuesto a Trump en todo, acaban de respaldar a Trump y al secretario de Estado Tillerson, oponiéndose a estas sanciones porque perjudican a Alemania, a Estados Unidos y al mundo.
La situación cambia constantemente. Sin embargo, la gente en el Congreso está rabiosa contra Rusia. Están controlados en esto por la prensa. La cuestión es, ¿qué hace el pueblo de Estados Unidos? ¿Qué haces ante el intento de un golpe por parte del FBI, la CIA, Wall Street, las facciones del Imperio Británico? Y ahora, ante un llamado directo para el asesinato y la violencia contra gente vinculada con Trump, incluyendo al presidente mismo, o el derrocamiento directo de nuestro gobierno. Por eso es tan importante entender lo que Putin presenta en estas entrevistas y lo que él y China y el Foro de la Franja y de la Ruta presentan. Hay una opción, y la principal razón por la que este golpe está sucediendo es porque hay una amenaza de que la presidencia de Trump adopte la opción de LaRouche. No solo de trabajar con Rusia y China y de abandonar la amenaza de la guerra, pero no solo de detener el peligro de la guerra, sino de tener una colaboración de todas estas naciones en torno a un paradigma de crecimiento y de desarrollo. Algo a lo que Putin mismo está comprometido, al crecimiento y el desarrollo del pueblo de Rusia. Es lo mismo a lo que China está comprometido. Vemos esto en África. África está floreciendo con nuevos niveles de crecimiento debido a las inversiones chinas. Podríamos hacer todo un programa solo sobre el desarrollo en África. Así que hay un potencial de crecimiento real. Hay una opción en Estados Unidos de hacer lo mismo. Ese es el programa LaRouche. Ahora, Donald Trump ha planteado muchas de estas cuestiones para la economía de Estados Unidos. El programa espacial, la infraestructura, ha habido toda una semana de infraestructura, programas de capacitación laboral, programas de aprendizaje, y ha hecho un llamado a favor de la Glass-Steagall. Pero lo que no vemos con toda esta charla de infraestructura, incluso de los demócratas que han elogiado a Donald Trump por su compromiso con la infraestructura, pero nadie presenta la cuestión de cómo financiar estos proyectos, cómo se desarrolla el país. Nosotros, personalmente, como organización, sí lo hacemos. Elliot Greenspan dio un informe a fondo el jueves por la noche en la llamada con los activistas, que está en la página en inglés. Pero el punto es este. Hay una oportunidad de adoptar todo el programa de LaRouche, de crear crédito público, de crear un sistema bancario nacional, de cerrar al fraude de Wall Street, de cerrar la orientación de los rescates y adoptar el programa de otorgar billones de dólares de crédito estadounidense inmediatamente. Se hace por etapas, pero billones de dólares para empezar a reconstruir y a desarrollar al país. Lo que esto logrará si Trump adopta el programa de LaRouche, la Glass-Steagall, el Banco Nacional, eliminará la división política artificial del país, enfocará a la nación en el potencial para el desarrollo, sacando a la gente de la pobreza, dándole a los jóvenes un sentido de un futuro y nos pondrá directamente en coherencia con Rusia y China en una perspectiva de crecimiento. Es así como Trump puede derrotar este intento de golpe. Es como el pueblo de Estados Unidos puede participar en este tipo de lucha histórica. Y requiere tener valor, pero hay un camino mediante el cual podemos ganar esta lucha, con un enemigo que está asustado y que busca detener por todos los medios la opción viable de LaRouche. Esa es la situación de hoy. ¿Y por qué debemos ser alegremente agresivos sobre el potencial que la humanidad tiene si ganamos esta lucha en Estados Unidos? Porque ciertamente se puede ganar. Tú mencionaste este evento en Nueva York y yo pienso que efectivamente va al punto. El número uno, el movimiento de LaRouche, Lyndon LaRouche y Helga LaRouche, en última instancia, son las autoridades principales. Y los representantes del movimiento de LaRouche son las principales autoridades en exactamente esta cuestión. ¿Cómo Alexander Hamilton aplicaría el sistema americano en esta situación actual? Pero número dos, deja claro de que el mundo es un lugar completamente diferente después del Foro de la Franja y de la Ruta que sucedió en Pekín. Uno de los organizadores de ese evento en Nueva York, que obviamente había estado en el Foro de la Franja y de la Ruta, cambió su actitud. La presencia de Helga LaRouche en el Foro de la Franja y de la Ruta es un punto de referencia. Y yo pienso que nos permite ver la historia de los últimos 20 años, desde el derrumbe de la Unión Soviética y la propuesta del puente terrestre eurasiático, esta idea de la nueva ruta de la seda, que originalmente fue planteada por el movimiento de LaRouche en 1990 y 91, y luego su adopción por parte de Xi Jinping en el 2013.
y luego este foro histórico con la presencia personal de Helga Sepp-LaRouche. Ella continúa enfatizando de que el mundo ha cambiado completamente. El mundo es un lugar diferente, ahora que esta dinámica ha empezado a consolidarse. Y esta es una realidad que los estadounidenses todavía no reconocen y se les debe presentar. Las oportunidades son tan grandes para una participación directa de Estados Unidos en esta iniciativa proveniente de China, pero también con un gran apoyo de Putin en Rusia. Y esto ya está cambiando la realidad en el terreno, como dijiste, en lugares como en África, que tienen gran potencial de ser la clave para la paz en el Medio Oriente, etc. Pero como lo mencionaste, no hay nadie, incluso a pesar de las mejores intenciones de decir necesitamos construir la infraestructura, necesitamos crear empleos, necesitamos la producción. No hay nadie que entiende la ciencia de la economía necesaria para hacer esto, aparte del liderazgo del movimiento de LaRouche en este momento. La gente debe recordar en el contexto, obviamente, de lo que estamos hablando con estas amenazas contra el presidente Trump. Quiero decir, él hizo estos discursos haciendo referencia al sistema americano hace varios meses. Fueron los principales elementos de su iniciativa económica. Pero ¿quién fue el fundador del sistema americano? Fue Alexander Hamilton. ¿Qué le pasó a Alexander Hamilton? Fue Aaron Burr en un duelo que mató a Alexander Hamilton. Esta ha sido la lucha en Estados Unidos desde la creación de Estados Unidos y antes. ¿Adoptará Estados Unidos un enfoque científico a la economía que fue elaborado por Alexander Hamilton, que se basa en el reconocimiento que los poderes creativos de la mente humana son los que crean la riqueza? Esto es lo que cambia la plataforma con el tiempo, a medida que se introducen las nuevas tecnologías. O Estados Unidos continuará siendo una satrapía del sistema imperial británico, como se ha visto cada vez más en los últimos 50 años. Ese es el papel que Estados Unidos ha jugado. Y ahora tenemos la oportunidad de fuera de Estados Unidos, de China y otros países que están adoptando exactamente este tipo de perspectiva de desarrollo para que Estados Unidos reclame su derecho de nacimiento y se vuelva de nuevo el tipo de nación hamiltoniana para lo cual esta nación fue creada. A medida que la gente continúa desilusionándose con el tipo de propaganda que hay día y noche sobre qué es el Russia Gate, se necesita la perspectiva correcta y uno necesita dar un paso atrás y decir cuál es el verdadero tema aquí, cuál es la cuestión coyuntural en la historia mundial en la que nos encontramos y cuál es el punto de la toma de decisiones con la que nos enfrentamos ahora. Ese es el tipo de liderazgo, yo pienso, pero no es solo la interrogante de hacia dónde va Estados Unidos. Es una cuestión de si reconocemos que el mundo ha cambiado completamente y estamos en el punto de decir, sí, ese es el cambio. Esos son los siguientes 25 años. Esos son los próximos 50 años. Y debemos dejar atrás al sistema fracasado que se está derrumbando. No sé si quieres decir un poco más del cambio de la actitud del pueblo estadounidense, Michael. Quiero decir, me gustaría ver cuál es el efecto si la entrevista de Oliver Stone circula más ampliamente. ¿Cuáles serán las reacciones de la gente a esta, incluso en este momento? Podemos decir de seguro que hay un mayor número de estadounidenses que están cansados y frustrados por la oposición directa a la presidencia de Trump. Es decir, Trump tiene una verdadera base en el pueblo estadounidense y la mayoría de los estadounidenses no quieren ver que su gobierno sea derrocado por una operación de la CIA, FBI, el New York Times y Wall Street. Simplemente no lo quieren. Tal vez los intimiden, tal vez haya una turba francesa allí, pero la mayoría de los estadounidenses no son de esa naturaleza. Y ellos están defendiéndose. Lo ven nuestros organizadores en Nueva Jersey y en otras partes del país, que mucha gente quiere venir a nuestra mesa a hablar de esto. Tenemos pancartas que dicen defender a Trump, detener el golpe, apoyar a Trump.
y acabar con el imperio británico, arrestar a Obama. Así que es muy claro que la gente está dispuesta a luchar si hay una calidad de liderazgo. Y tenemos que dejarle muy claro a la gente en torno al presidente Trump y a él directamente que no va a lograr nada a menos de que cambie el sistema. Tal vez podemos hacer una analogía. Trump puede cambiar el edificio todo lo que quiera. Puede poner nuevas paredes, ampliarlas, puede crear un taller, puede hacerlo más grande. Puede cambiar el sistema eléctrico, puede cambiar el sistema de la plomería, puede hacer todas esas cosas si él quiere al edificio. El problema es que el edificio no sobrevivirá a largo plazo si no le cambia los cimientos. Las bases de la economía de una nación es el sistema que le permite crecer y desarrollar. Es su sistema de crédito. Y en este momento nuestro sistema de crédito está bloqueado por Wall Street. Solo un par de cifras sobresalen. Se gastaron 6 billones en las guerras de los últimos 15 años, desde que lanzamos la guerra en Afganistán. Aparentemente hay 4 billones en los libros de la Reserva Federal, en su mayoría de comprar activos chatarras especulativos de los bancos de Wall Street. Esos son 10 billones. Así que el crédito de nuestro país ha sido bloqueado por 15 años en estas guerras y con estos rescates. Como dijiste, de 20 a 25 años, el pueblo estadounidense ha vivido bajo un reino de terror psicológico y político. Ahora, al mismo tiempo, China ha creado su perspectiva de desarrollo. Así que si Trump va a crear un cambio en la orientación, si realmente va a cumplir lo que intenta hacer, él se ha referido a la presa Hoover, al canal Erie. Él habla sobre los grandes proyectos de infraestructura que han transformado a la industria de la nación y a su dirección política, como Roosevelt lo hizo, como Hamilton lo hizo. Si él va a hacerlo, él va a tener que cambiar los cimientos fundamentales de cómo funciona el sistema. Él va a tener que llevar el crédito de la nación hacia enfocarse en la industria, la ciencia y la agricultura del país. Él va a tener no simplemente que reparar algunos proyectos de infraestructura, sino crear una plataforma completamente nueva y hacer que esta plataforma, que va a durar por otros cientos de años, como la mayoría de nuestra infraestructura de hoy, que es de un siglo. Pero sobre esa plataforma se permitirá una comprensión de cómo hacer las reparaciones inmediatas que necesitamos. Y eso es lo que él tiene que hacer. Ese es el programa de LaRouche, de las 4 leyes. Y sé por lo que Diane Serr y Elliot Greenspan describieron, estamos colaborando cada vez más con miembros y el liderazgo de China. Hubo varios líderes de China en este evento en la ciudad de Nueva York el otro día. Vamos a tener más conferencias en donde participarán líderes de China y hablarán de la infraestructura. Hay un potencial y Elliot lo describió anoche. Si trabajamos con los chinos hoy, si empezamos hoy, en un par de años podremos resolver inmediatamente la crisis de la infraestructura y el tránsito en Nueva York, creando una nueva plataforma para las ciudades de cada nación. Esa es una perspectiva que debemos adoptar, pero hay que cambiar los cimientos del sistema de la manera en que lo estableció Hamilton, de la manera en que Lincoln y Roosevelt lo aplicaron. El pueblo estadounidense ve el golpe, no les gusta. Están listos si hay liderazgo, pero también se les tiene que dar una dirección y se les debe dar la oportunidad de empezar a construir al país. Y Trump tiene que aceptar estos grandes desafíos. Y de nuevo, yo pienso que la cuestión para Trump, como Putin mismo expresó, y cualquier presidente lo debe hacer, tal vez puedes decir más sobre Kennedy, Matt, pero la cuestión que cualquier verdadero presidente enfrenta es una cuestión de la inmortalidad. Porque, ¿qué es lo que uno debe hacer? Y yo pienso que el ataque reciente político que vimos en Virginia, el intento de asesinato, va a enfrentar a esta presidencia para tener que tomar una decisión. ¿Lucharán ellos por el futuro del pueblo estadounidense? Putin tuvo que tomar la misma decisión cuando él llegó a la presidencia en el 99 y el 2000. Cada verdadero presidente, como Lincoln lo hizo, Franklin Roosevelt lo hizo. Él enfrentó un intento de asesinato antes de que tomara la presidencia.
Kennedy ciertamente lo enfrentó y lo sabía. Esa es la cuestión que Trump debe enfrentar. Pero el programa de LaRouche otorga la alternativa, no solo para acabar con este golpe, sino para realmente iniciar un renacimiento para Estados Unidos. En el caso de Kennedy, él hizo varios discursos en el que abordó la cuestión de la inmortalidad del liderazgo del país, en términos directos de la infraestructura. Él fue a la autoridad del Valle del Tennessee. Esto fue en el 61 o el 62. Y él dijo que fue debido a las decisiones que tomó Franklin Roosevelt 30 años antes, que podemos estar incluso aquí hoy y mirar a estos maravillosos proyectos que transformaron toda esta región del país. Pero hace que nos preguntemos, en 30 años, cuando no estemos en la presidencia, estemos muertos y no estemos aquí, ¿qué dirán las futuras generaciones de nosotros? ¿Qué grandes proyectos construiremos tal como lo hizo Franklin Roosevelt? Y en el 91 o el 92, ¿qué dirá la gente que vive en ese tiempo sobre lo que hicimos para el futuro de Estados Unidos y para la raza humana? Obviamente, el principal legado del presidente Kennedy fue el programa espacial. Pero es ese tipo de cuestión que debe hacerse y que cualquier gran líder de cualquier país debe hacerse. Así que estoy de acuerdo. Ese es el tipo de pregunta que el presidente Putin de manera muy elocuente planteó. Y él dijo que desafortunadamente hay muy poca gente en Estados Unidos que piensa en esos términos, aunque hay algunos. Y yo pienso que esas son las personas que son responsables de tomar el liderazgo de Estados Unidos y consolidar esto y hacer que funcione. Michael, pienso que dejaste el punto muy claro. Si el presidente Trump va a derrotar este intento de golpe, no solo debe denunciarlo de manera clara, pero también debe cumplir su visión y las promesas de la campaña, por lo que el pueblo estadounidense lo eligió. Y no puede ser de manera gradual. Tiene que ser desde el punto de vista de la visión nacional de Hamilton. Financiado, como dijiste, por billones de dólares de crédito federal directo. No se puede hacer de ninguna otra manera. Pero si él empieza a cumplir eso, el pueblo estadounidense va a estar a su lado y le dará el respaldo que va a necesitar. Así que muchas gracias, Michael. Vamos a circular esto más. Hubo un correo electrónico que mandamos a los suscriptores de la lista de correos de LaRouche PAC, material a fondo que van a necesitar para entender la cronología de este intento de golpe en contra del gobierno de Trump, que se remonta a su toma de posesión como presidente. Y pienso que hemos abarcado parte de esto en detalle. Y continúo enfatizando la importancia de la declaración que Lyndon LaRouche publicó hace una semana, el sábado pasado, titulado "A detener al fraude del FBI, detengamos el golpe contra el presidente", que es lo que la prensa mentirosa no te está diciendo. Y ya sabemos que esto ha estado circulando ampliamente, pero es algo que debemos continuar haciendo. Muchas gracias, Michael. Creo que podemos tener un conteo a la cumbre del Grupo de los 20, que va a suceder en menos de 3 semanas. Y esperamos varios cambios reales, de la misma manera que cambió la relación entre Estados Unidos y China. Ahora, varios cambios en términos del potencial para la cooperación entre Estados Unidos y Rusia. Quiero darles gracias por acompañarnos esta noche. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube si no lo han hecho. Suscríbanse a nuestro correo electrónico diario. Ustedes pueden estar activos en nuestro centro de acción en larouchepac.com y unirse a lo que estamos haciendo aquí en el movimiento de LaRouche en Estados Unidos. Así que muchas gracias y buenas noches.